Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a hacer un ejercicio adicional de el tema de inducción electromagnética y y al resolver alguna duda al respecto, dimos tiempo en la hora previa a esta que estamos conectándonos para que revisaran los videos que ya existen grabados respecto al tema, que, en el cual se explica el concepto y un par de ejercicios. Entonces, ahorita vamos a hacer un par de ejercicios complementarios nada más y vamos a resumir rápidamente ese tema, muchachos. Pero antes de pasar ahí, quiero ver si hay alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer. Adelante, muchachos, los escuchamos antes de iniciar. No, profe, creo que todo está bien. Ok, gracias, Ayelen. Bien, entonces, si no hay más comentarios, muchachos, vamos a pasar a revisar Ok, igual para todos, muchachos, me dicen que feliz día del niño en el chat. Gracias, igual feliz día del niño para todos ustedes que acaban de dejar de serlo. Es más, nunca dejamos de ser niños, pero pues ya hay otras cosas que hacer, otras obligaciones a medida que crecemos, pero nunca dejaremos de ser niños internamente. Bien, vamos entonces a empezar a trabajar. Voy a compartir mi presentación y vamos a revisarla rápidamente y hacer los ejercicios complementarios para que no quede lugar a duda con este tema. Perdón, me fui otra vez. Y acá está este tema que decíamos de la inducción electromagnética. Y veíamos que esta inducción electromagnética es el contrario a lo que habíamos visto hasta la semana pasada, que era el momento magnético, que era el principio de funcionamiento de los motores eléctricos y que por eso se llamaba efecto motor. En este caso tenemos el efecto contrario, que es la inducción electromagnética, y a esto se le denomina el efecto generador. ¿Por qué? Porque es posible generar energía eléctrica o la circulación de corrientes eléctricas a través de campos magnéticos, en este caso del movimiento de campos magnéticos o de la variación del campo magnético que atraviesa un conductor o una serie de conductores. Entonces vemos aquí en la animación que tenemos arriba, muchachos, es un imán. En principio es un imán que está ahí dentro, que tiene un campo magnético establecido y que cuando se mueve con respecto a esta espira a la que está conectado al foquito, pues eso ocasiona que el foquito encienda y eso manifiesta que se induce una energía eléctrica en este foquito, es decir, se produce un potencial eléctrico, una fuerza electromotriz y una circulación de corriente a través de este conductor. Entonces, esa es una manera de producir esta energía eléctrica, esta corriente eléctrica a través del movimiento del campo magnético. La otra es hacer que el campo magnético varíe, que de hecho también ya está explicado en esos videos que tengo entendido ya ustedes vieron. Y si no, pues tendrán oportunidad de verlo las veces que quieran en los próximos días y horas. Bueno, del lado derecho tenemos otro ejemplo de cómo este movimiento relativo entre el campo magnético y un conductor que podemos colocar en él, pues nos genera una corriente eléctrica que se induce en este conductor. El punto es que tenemos dos imanes con su campo magnético establecido entre los polos norte y sur y colocamos un imán que es esta línea roja que está dibujada, y si lo movemos alternativamente a la derecha o a la izquierda, vamos a ver que si cerramos el circuito a través de un galvanómetro, vamos a ver que la aguja va a estar moviéndose en uno y otro sentido a medida que movemos el conductor, y eso nos va a dar señal de que
por este conductor está circulando una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica se produce precisamente por el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético producido por estos imanes. Y entonces este fenómeno de inducción electromagnética es exactamente lo que se utiliza para poder producir energía eléctrica. Toda la energía eléctrica que vemos, que utilizamos y que a veces no vemos, pero que utilizamos, se produce de esta manera, por medio de este fenómeno de inducción electromagnética. Y otra aplicación muy extendida de este fenómeno de inducción electromagnética la encontramos en los circuitos magnéticos, como el que veíamos en la sesión pasada del curso. Lo que tenemos aquí es este circuito magnético. Si lo complementamos con otra bobina del lado derecho, lo que tendremos será un transformador eléctrico que en su momento ya platicaremos las aplicaciones, pero que es de gran importancia y de gran utilidad para la vida cotidiana. Entonces, este fenómeno, este transformador, el funcionamiento de este transformador también se basa en este fenómeno de inducción electromagnética. Por eso es que es tan relevante este fenómeno de la inducción. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Veíamos que se decía que este fenómeno de inducción electromagnética es inverso al efecto motor, es decir, en este caso producimos energía eléctrica a partir de movimiento mecánico, y eso lo logramos haciendo girar una espira, una serie de espiras dentro de un campo magnético, y con eso logramos que haya una producción de energía eléctrica que podemos utilizar, que puede ser utilizable. De igual manera, bueno, esto está explicado igual con un poco más ¿cómo se llama?, de detalle en los videos. Les pido que los vuelvan a ver en caso necesario. Y aquí lo único que vamos a retomar es que la forma de generar esta energía eléctrica, o la forma en que se presenta esta inducción electromagnética, es cuando varía el flujo magnético que puede ver un conductor eléctrico que está enrollado en forma de una espira o en forma de una bobina. Entonces, si nosotros hacemos variar esa corriente, ese campo magnético que está viendo este conductor, entonces logramos que en ese conductor se induzca una fuerza electromotriz, es decir, que aparezca una tensión, un voltaje entre sus extremos, y si nosotros cerramos ese circuito por medio de algún elemento, pues vamos a conseguir que haya una corriente eléctrica circulando en este conductor enrollado en forma de una bobina. Independientemente de que no hay ningún contacto con el otro conductor, aquí va a aparecer una energía eléctrica en este otro conductor, y esa va a ser una energía eléctrica inducida. Por esa razón se llama inducción electromagnética esto. Y esa es una manera, variando el flujo, y eso lo podemos hacer aquí abriendo y cerrando alternativamente este interruptor rápidamente. Vamos a lograr que este flujo varíe. La otra, muchachos, es esta que está simbolizada del lado derecho. De hecho, corresponde con el simulador que les compartí el día de ayer. Espero que hayan tenido oportunidad de meterse. Y entonces aquí lo que sucede es que lo que tenemos es un imán que está moviéndose a través de estos conductores, y lo que hace cuando se mueve pues es también hacer que estos conductores vean un campo magnético variable por el movimiento propio relativo entre el conductor y el imán. Entonces son las dos formas en que se puede producir esta inducción electromagnética, y con las que podemos generar una energía eléctrica. Bueno, en los mismos videos estaba explicado este punto, que este fenómeno de inducción electromagnética se basa en esta ley de inducción de Faraday, y nos permite determinar que para poder calcular esa inducción electromagnética, el valor de la fuerza electromotriz que se genera debido a esa inducción electromagnética, pues lo que tenemos que hacer es calcular la variación del flujo, es decir, qué tanto varía el flujo magnético
en cierta zona del espacio y dividirlo entre la variación del tiempo, es decir, entre la cantidad de tiempo que transcurre en que sucede esa variación. Si nosotros hacemos eso, podemos determinar qué tanta fuerza electromotriz, qué tanto voltaje se induce en un circuito eléctrico o en un conductor eléctrico que está, puede estar rectilíneo, puede estar doblado como una espira o como una bobina, y de cualquier manera se va a inducir una fuerza electromotriz capaz de movilizar electrones. Y bueno, y esta fórmula que vemos aquí tiene un signo negativo debido a que la complementó Lenz con este principio que me dice que la corriente inducida que aparece en un circuito eléctrico se opone a la causa que lo produce. Nuevamente recomiendo ver ese video, está aquí un poco más explicado detalladamente ese efecto, pero lo interesante para nosotros ahora es que esta forma en que podemos determinar esta fuerza electromotriz que se induce cuando movemos un conductor eléctrico dentro de un campo magnético. Entonces está también descrito este ejercicio completo en forma de una espira que se mueve en las proximidades de un imán de barra, y entonces en un instante y otro puede estar sujeto a una cantidad de flujo diferente, de flujo magnético que produce este imán, y entonces eso va a ocasionar que se induzca una fuerza electromotriz en sus extremos que finalmente puede producir una corriente eléctrica en esa bobina. Y entonces vimos aquí la manera de cómo calcular esa fuerza electromotriz a través de esta expresión que ya resalté acá en la parte izquierda de la lámina, por medio de la variación del flujo. Bueno, aquí la escribimos más bien de esta manera. Ahí está escrito como una derivada, pero pues no, como no nos vamos a meter con el cálculo diferencial, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar esta fuerza electromotriz como el negativo de la variación del flujo con respecto a la variación del tiempo. Y recuerden de que estas letras delta representan una variación, y que en todo caso una variación es siempre la diferencia entre un valor en un instante final menos un valor en un instante inicial. Entonces, esta es la manera como vamos a determinar una fuerza electromotriz inducida por medio de variación de flujo. Muchachos, aquí alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. ¿No? Bien, gracias. Entonces, más adelante en los mismos videos estaba esta otra forma de inducir energía eléctrica, bueno, inducir una fuerza electromotriz en un conductor eléctrico cuando se tenía un campo eléctrico, un campo magnético constante, y se tenía un conductor que podía moverse en ese campo magnético, y entonces se produce una fuerza electromotriz debido a ese movimiento. Con estas ecuaciones que acaban de aparecer, podemos determinar precisamente qué tan grande es esta fuerza electromotriz que se produce debido a que este conductor, que está aquí en forma de una espira, se mueve a una cierta velocidad dentro de ese campo magnético, pero la parte que interactúa de ese campo magnético solamente es esta longitud de la espira, este costado, es la única que está de alguna manera cortando líneas de fuerza magnética y está detectando variación de flujo, porque las demás líneas están paralelas al campo, y entonces esas no, los demás costados de la espira, ahí no se induce, pero con esta longitud, que es la que está interactuando con el campo magnético, es suficiente para que aquí al extremo de esta bobina, de esta espira, se produzca una fuerza electromotriz inducida. Y la forma de calcular esa fuerza electromotriz inducida es precisamente pues mediante el producto de
de la inducción magnética, o sea, del campo magnético que está aquí presente, constante, por el tamaño de esa longitud que esté interactuando con ese campo magnético, por la velocidad con la que se esté moviendo esa longitud o esa espira o esa bobina, lo que sea, en este campo magnético. Y esa es la forma en que lo podemos encontrar siempre que haya perpendicularidad entre esta parte del conductor y el campo magnético, es decir, que haya un ángulo de 90 grados exactamente entre ellos. Si no es el caso, si no hay perpendicularidad, como está aquí indicado abajo, si no hay perpendicular como está aquí indicado, tenemos que agregar además este término del seno de teta, que es donde teta es el ángulo que forma esta longitud del conductor con respecto al campo magnético, es decir, está inclinado. Cuando está inclinado el conductor con respecto al campo magnético, cuando no es perpendicular, tendremos que utilizar ese ángulo para poder determinar qué tan intenso es esa fuerza electromotriz que se induce en ese conductor. Y entonces este es, para un conductor, es la forma en que podemos determinar. La segunda ecuación es la forma más general, porque incluye a la primera. La primera es simplemente un caso especial de la segunda, cuando hay perpendicularidad y se forman 90 grados entre esta longitud del conductor y el campo magnético. Y si lo queremos hacer para una bobina, pues nuevamente resulta que lo único que tenemos que agregar es el término de el número de espiras de esa bobina, y podremos tener la ecuación correspondiente a la bobina, que será idéntica a la ecuación del conductor, simplemente será diferente por este n, ya que cada espira contribuye con una parte de esta fuerza electromotriz que se induce en esta bobina. Entonces, si se dan cuenta, son exactamente las mismas ecuaciones, solamente varían en ese término del número de espiras de la bobina. Y entonces está ahí el ejercicio de ejemplo para esta forma de inducción electromagnética, en la cual se determina qué tanto voltaje se induce, qué tanta fuerza electromotriz se induce en un conductor bajo estas condiciones. Y entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es a continuación 2 ejercicios, uno para cada caso, para ejemplificar nuevamente estas 2 formas de producir inducción electromagnética. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Por favor. Adelante. ¿No, muchachos? No, profe, todo bien. Ninguna, profe. Bien, gracias. Entonces vamos a ver este ejercicio complementario en el que me dice que hay que calcular el tiempo necesario. Lo que necesitamos calcular aquí es el tiempo, o de acuerdo con la ecuación que vamos a utilizar, la variación del tiempo, para efectuar una variación. Aquí ya me habla de una variación de 6 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces aquí ya lo que me está dando como dato es la variación del flujo. Si me habla de Webers, debo identificar que se trata de flujo. De hecho, me dice más adelante que es una variación en el flujo magnético al desplazarse en una bobina de 500 vueltas. Lo que me dice aquí es que estas 500 vueltas es este término n, el número de vueltas, entre los polos de un imán en forma de herradura, que genera una fuerza electromotriz media inducida de menos 20 volts. Aquí me faltó un signo, muchachos, vamos a considerarlo, de menos 20 volts. Y entonces esto último es la fuerza electromotriz inducida, la FEM, que nosotros simbolizamos con esta letra griega que se llama epsilon. Y ya está. Y entonces, pues lo que yo recomiendo siempre es que hagamos un esquema en el que representemos esto y pongamos los datos, y ya después procedamos a resolver, porque a veces si queremos resolver directamente y ir a la fórmula y aplicar, suele ocurrir que podemos cometer algún error. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es
hacer un esquema, aunque sea muy simple, de la situación que me está planteando el problema. Entonces me habla de un imán en forma de herradura, que yo lo dibujo así, y desde luego si es un imán en forma de herradura, pues tendrá un polo norte y un polo sur, y como tal tendrá un campo magnético generado entre sus polos, que voy a representar aquí. Tal vez aquí haya líneas de campo magnético que vayan directamente del polo norte al polo sur, y a medida que hay otras partes del imán interactuando con el otro polo, pues habrá líneas de campo magnético un poco más dispersas en el aire, que estarán saliendo de un polo y llegando al otro. Y entonces me habla de una bobina de 500 vueltas. Bueno, voy a representar la bobina por medio de ponerla aquí. Voy a suponer que esta bobina fuera, puede tener la forma que sea, puede ser cuadrada, circular. Y entonces ahí está mi bobina que tiene 500 vueltas. 500 espiras. Y entonces me dice que hay una variación de flujo de 6 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces, si esta bobina está detenida aquí, pues no detecta ninguna variación de flujo. Para que detecte una variación de flujo, tiene que moverse de alguna manera a donde haya un flujo diferente. Entonces, suponiendo que se mueva en esta dirección hacia más cercana al imán, en donde hay un flujo mayor porque hay mayor concentración de las líneas de campo magnético, entonces vamos a suponer que aquí ese fue el movimiento que hizo, y entonces en este movimiento de aquí a acá, pues es donde hay precisamente una variación de flujo magnético, y esa variación de flujo magnético fue de 6 por 10 a la menos 4 Webers. Eso que haya una variación de flujo, lo único que quiere decir que hay mayor cantidad o menor cantidad en una posición y en otro de líneas de fuerza magnética. Y entonces, si ese fue el caso, entonces también en lo que esta bobina se movió de este punto a este punto, pues transcurrió una cierta cantidad de tiempo, y entonces hubo una variación en el tiempo en que sucedió una cosa y la otra. Entonces, esto está representado por este lapso de tiempo. Y finalmente me dice que se induce una fuerza electromotriz de menos 20 volts en esa bobina. Entonces debo identificar que eso es algo que se presenta aquí en los extremos. Aquí en los extremos de esta espira, perdón, de esta bobina, cuando se mueve aquí aparece esa fuerza electromotriz de 20 volts. Y ahí están. Ahora sí ya están puestos todos mis datos en el esquema, y ahora sí vamos a proceder a resolver. Y aquí la pregunta, muchachos, es ¿cómo puedo determinar esta fuerza electromotriz que se induce en esta bobina, sabiendo que aquí lo que estamos viendo es que el flujo está variando y desde luego también el tiempo? En este caso, ¿a qué será igual esta variación, perdón, esta fuerza electromotriz que se induce en esta bobina? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es esta ecuación? ¿A qué es igual esta fuerza electromotriz? Muchachos, ¿alguna idea? Es el de menos el número de espiras por las cargas. Por las cargas. No, no son cargas, es flujo. Ah. Bueno. Y luego, está bien, Jennifer, adelante, ¿qué más? ¿Qué más? Sobre la variación del por el tiempo. Ok, muy bien, sobre la variación del tiempo. Gracias, Guerrero. Entonces ahí está. Es precisamente recordar esto, una
una fuerza electromotriz inducida es simplemente la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Y en este caso, como es una bobina, pues tenemos que poner el número de espiras que están conformando esa bobina. Y entonces, ahora lo que me pide esta ecuación, pero este problema es que calcule yo el tiempo, entonces necesito despejarlo de ahí. ¿Cómo queda despejado este tiempo de esa ecuación, muchachos? ¿Cómo me queda aquí? Necesito encontrar ahora la variación del tiempo, no la fuerza electromotriz, sino la variación del tiempo. ¿Cómo me queda despejado? ¿A qué es igual esto? Nada más intercambia lugar la fuerza y el tiempo. Ok, la fuerza electromotriz y el tiempo intercambian lugar, perfecto. Entonces me queda que es menos el número de espiras por la variación del flujo dividido entre la fuerza electromotriz. Por si a alguien no le quedó claro qué es lo que hicimos aquí, pues simplemente fue despejar, fue pasar esto para acá y va a quedar multiplicando la fuerza electromotriz y entonces necesito quitarlo de ahí. Va a pasar aquí dividiendo, como bien nos dijo este Guerrero, pues efectivamente únicamente intercambian lugar. Y bueno, ya está listo para que calculemos la variación del tiempo en el que sucede este fenómeno. Y entonces simplemente vamos a sustituir los valores para encontrar esta variación del tiempo. Y entonces utilizamos el número de espiras, bueno, primero el signo menos, luego el número de espiras de esta bobina, 500 espiras, luego la variación del flujo, que es 6 por 10 a la menos 4 Webers, entre la variación del tiempo, que son, entre la fuerza electromotriz, que son menos 20 volts. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 500 por 6 entre 20? ¿500 por 6 son 3000 entre 20? ¿Me da 150? Sí, profe. 150 por 10 a la menos 4. A la menos 4. ¿Qué unidades tiene esto? ¿Alguien tiene una idea? Es tiempo, son segundos, ¿no? ¿De dónde salen esos segundos? Porque acá tenemos Webers y acá volts. Son, como volts es el resultado de la variación del flujo que se mide en Webers entre la variación del tiempo que se mide en segundos. Pues entonces volts también son Webers por segundo y de ahí salen estas unidades de segundos. Al reducir aquí las unidades tenemos segundos. 150 por 10 a la menos 4, si lo escribiéramos sin esa potencia, quedaría 0.015 segundos. Esto es 15 milésimas de segundo, o 15 por 10 a la menos 3 segundos. Y bueno, sería una pequeña fracción de tiempo lo que se necesitaría para que variara este flujo y para que se indujera esa fuerza electromotriz de 20 minutos. Bueno, si queremos quitar esta variación, tendríamos que escribir que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Si suponemos que el tiempo inicial fue cuando aquí empezó a moverse y eso es un tiempo inicial de 0, pues simplemente esto se vuelve 0 y nada más nos queda que el tiempo que transcurrió fue de 0.015 segundos. Eso nada más es un ajuste para que no nos quede la variación ahí. Y el tiempo entonces es de 15 milésimas de segundo para que se produzca y se induzca estos 20 volts en esa bobina de 500 vueltas con estas condiciones. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bien, entonces este es un caso de inducción electromagnética debido a variación de flujo. Vamos a ver un segundo ejercicio en el cual pues vamos a ver que tenemos una inducción de fuerza electromotriz de movimiento debido precisamente a movimiento relativo entre
el conductor y el flujo magnético. En este caso me dice que calculemos la velocidad con que se mueve un alambre. En este caso me habla de un alambre de 15 centímetros de largo seguramente, y aquí dice perpendicularmente, esto es importante, a un campo cuya inducción magnética es de 0.35 teslas y se produce una fuerza electromotriz de 0.5 volts. Entonces, bien, nuevamente podría yo tratar de ir directamente a la ecuación y tratar de resolver, pero mi recomendación siempre es tratar de esquematizar este problema, colocar los datos ahí. Si me dice que esta fuerza electromotriz, pero en este conductor es perpendicular, entonces debo de considerar que estas son líneas que están entrando en la pantalla, y entonces para que sea perpendicular el conductor, pues tiene que estar el conductor vertical. De esa manera aseguro que hay perpendicularidad. Y además me dice que aquí hay una inducción de 0.35 teslas. Y me dice que el alambre es de 15 centímetros. Bueno, este alambre puede ser más largo, pero solamente 15 centímetros son los que están en contacto o interactuando con este campo magnético, 15 centímetros de ese alambre. Y entonces esa es la longitud precisamente que vamos a considerar, que está moviéndose a través de este campo magnético y que pues va a producir la fuerza electromotriz inducida. Y entonces me pregunta, me faltó aquí marcar la velocidad. Esta es mi incógnita. La velocidad es lo que no conozco y lo que debo de determinar. Entonces voy a simbolizar aquí esa velocidad simplemente por facilidad. Voy a pensar que esta velocidad está en esta dirección, y vamos a determinar cuánto vale esta velocidad. Me hace falta ver que aquí dice que se induce una tensión media de 0.5 volts. Entonces, en este conductor, a sus extremos de este conductor, aparece una fuerza electromotriz de 0.5 volts cuando se mueve perpendicularmente en ese campo magnético a una cierta velocidad, que es lo que estamos tratando de determinar. Ya está. Entonces ahí están ahora sí todos los datos en este esquema. Vamos ahora sí a resolver, a encontrar el valor de esta velocidad para poder inducir 0.5 volts en esta situación. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta fuerza electromotriz inducida para este caso, muchachos? Que hay movimiento del conductor en este campo magnético. ¿A qué es igual esta fuerza electromotriz inducida? Díganme. ¿Alguien que me recuerde la ecuación que usamos aquí? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Nos regresamos? ¿Es la velocidad por la longitud por la inducción magnética? La velocidad por la longitud por la inducción magnética. Ok, recuerden que es el negativo, ¿no? Por la ley de Lenz es el negativo. Ok, y además, para hacerla general, vamos a utilizar el seno del ángulo que forman este campo magnético y esta longitud. Y entonces, bueno, vamos a ver que en este caso lo que necesitamos es determinar esta velocidad. Entonces vamos a tener que despejarla de ahí. ¿Cuánto será? ¿Cómo queda esta velocidad despejada de esa ecuación? ¿A qué es igual? Ayúdenme, muchachos. ¿Qué me queda arriba? ¿Qué me queda abajo? Me queda una división. Arriba la fuerza, ¿no? Y abajo la longitud por la inducción por el seno. Muy bien, gracias. Arriba la fuerza electromotriz, abajo la longitud. Bueno, igual el negativo puede quedar arriba o abajo, es indistinto. La longitud
inducción y el seno del ángulo. Muy bien, gracias. Y ahora sí, ya lo tenemos despejado. Vamos a ver que tenemos la fuerza electromotriz y como dato tenemos la longitud también, tenemos la inducción también y tenemos el ángulo. También ya tenemos todo listo para encontrar este valor. Muchachos, se va a acabar esta sesión, nos queda un minuto. Nos vamos a reconectar al terminar para poder acabar este ejercicio sin carreras. Pero bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos ahorita. Vamos a sustituir entonces la fuerza electromotriz que es de 0.5 volts. Y eso lo vamos a dividir entre, este menos puede ir aquí, puede ir arriba, puede ir en medio, me es indistinto, lo voy a poner aquí. La longitud que tengo aquí de 15 centímetros la tengo que expresar en metros, muchachos. ¿Cuánto es eso en metros? 15 centímetros en metros. 15 por menos. Es 15 por 10 a la menos 2, ¿no? 15 por 10 a la menos 2. Muy bien. Y bueno, voy a seguir sustituyendo lo demás. Se va a acabar la sesión, muchachos. Nos vemos en 2 minutos. Por favor, nos reconectamos para terminar este ejercicio. Solamente nos toman unos minutos más. Los espero, por favor. Gracias.